claro, víctimas trata de personas, ¿no? Si pasa por una estación de tren o un aeropuerto una persona que está buscada y yo tengo identificación humana, tengo la foto de esta persona, identifica, entonces se puede tomar acciones para proteger a la víctima. Los sospechosos, bueno, como son buscados, ya lo dije, y los testigos también en grabaciones. Sucedió, bueno, en un caso que tuve hace algún tiempo en donde que no podíamos identificar quiénes eran las personas que habían estado en el lugar de los hechos en una intervención policial, pero que necesitábamos que estas personas declaren sobre lo que habían visto. Así que vimos el video y tratamos de identificar a las personas. En ese tiempo todavía no teníamos IA y no teníamos esta gran base de datos que cada vez se está haciendo más común de medidas antropométricas del rostro. Ahora también te escanean la iris. Pero no teníamos nada de eso. Así que tuvimos que dedicarnos a pasear y buscar por todo el ámbito de donde había sido este evento para poder conseguir y establecer si esas personas estuvieron ahí. Y es más, una vez que los tuvimos, muchos de ellos no quisieron declarar. En el caso de si están reconocidos y por identificación facial se les puede reconocer y ubicar en el lugar de los hechos, entonces se les podría haber citado para que declaren sobre lo que habían visto. Muy bien, y así, la identificación facial y de objetos. ¿Cómo la inteligencia artificial hace esto? Con mediciones, sí, con mediciones. En el caso de reconocimiento facial, con mediciones y una triangulación, como hemos visto. Pero en el caso de objetos, ¿cómo reconoce un peluche de un perro? ¿No? Por las formas. ¿Y qué usa internamente la inteligencia artificial? Usa pesos. Le da pesos para establecer si esto es un peluche o un perro de verdad, ¿no? Esto ya es un poco más técnico, pero son como contrapesos, como cuando nosotros aprendemos. El aprendizaje profundo de la inteligencia artificial se parece mucho a la forma como nosotros aprendemos. Es decir, nosotros aprendemos por experiencia, ¿no? Lo hacemos una vez y le damos pesos y contrapesos a lo que hemos hecho para poder afinarlo y hacerlo cada vez mejor. Bueno, pues les cuento que la inteligencia artificial hace lo mismo, hace lo mismo. Encuentro un patrón y si yo quiero reconocer esto como un lapicero, ¿no? Va a darle una forma y le va a dar una estructura. Pero si se equivoca, yo le doy un lápiz que se parece mucho y no un lapicero, la próxima vez lo va a reconocer. ¿Por qué? Nosotros es experiencia, ¿no? Pero ellos lo que hacen es un cálculo de pesos y contrapesos para establecer de que sí, este es un lapicero. Y así. Entonces, lo mismo se hace para reconocimiento facial y de objetos, sobre todo los objetos, ¿no? Muy bien, ¿para qué me sirve? Yo puedo meter un dron a una escena del crimen y que me haga una fotografía o un video 360 de la escena del crimen, con una cámara 360. Entonces, y me identifique los objetos de relevancia del caso que estoy investigando. Interesante, sí, interesante. Pero bueno, para eso sirve el tema de reconocimiento. Y la IA nos ayuda mucho para hacer ese tipo de reconocimientos. Muy bien. Otro tema. Este es importante, es muy bueno. Yo estoy en una investigación en este tema. Ya les voy a contar breve para dónde apunta. Pero es el análisis de sentimientos y emociones en testimonios. Ustedes ven a esa persona que está ahí frente a un jurado, frente a un juez, que está declarando y ¿cómo lo ven ustedes? ¿Tranquilo, nervioso, confiado, relajado, tenso, ¿no? Nosotros podemos hacer un poco de psicología para poder establecer pues, que el señor de repente está un poco nervioso, mueve el lapicero, la mano, la expresión del rostro es importante. La inteligencia artificial va a analizar todo esto en su conjunto y me lo va a monitorear. Y esto, bueno, acá solo aparece uno, pero puede aparecer frecuencia cardíaca, puede aparecer pulso, puede aparecer expresiones del rostro, ¿no? Y así, y puedo darle varios parámetros para poder analizar sentimientos y emociones en testimonios.
Lógicamente, como dice la diapositiva, puede ayudar a los operadores de justicia a identificar indicios sobre la participación de una persona en un delito. Ah, bueno, si me está mintiendo o no me está mintiendo, estuvo ahí, no estuvo ahí, vio o no vio, fue él o no fue él, bueno, la pregunta del millón, ¿no? Pero, ¿para qué se usa actualmente para hacer eso? Psicología del testimonio. Pero con la información que nos da la inteligencia artificial, esta psicología del testimonio puede tener un gran impulso. ¿A qué me refiero con la investigación que más o menos yo estoy haciendo con respecto a esto? Tenemos muchos casos de tocamientos indebidos o violaciones consumadas o en grado de tentativa con féminas con himen dilatable, en donde no hay lesiones. ¿Y en qué se basa? En la versión de la víctima o en la versión de algún testigo o la versión de la policía en algunos casos. ¿Pero en qué nos basamos? En la versión, es decir, en el punto de vista parcial de esa persona que está declarando el juicio. ¿Y nosotros podríamos monitorear esto? Sí, podríamos monitorear. En teoría. ¿Por qué les digo en teoría? A ver, ¿quién le pone el cascabel al gato? Todos nosotros de acá, personas ligadas al derecho, a la criminalística, a las ciencias forenses, ¿quién de nosotros se atrevería a ponerle, pues, el, el, el collar o el brazalete de monitoreo al testigo? Y si lo pongo más nervioso, y ese es al testigo. Al imputado, ¿qué creen que va a decir su abogado? Es invasivo. A ver, un ratito, sería cuestión de discusión. ¿Cómo que invasivo? Yo no estoy interfiriendo en sus órganos, en su sangre, no le estoy sacando nada de eso. Simplemente estoy poniendo un brazalete como un reloj para monitoreo. Presión sanguínea, ritmo cardíaco. No, 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 eso no es invasivo. Muy discutible, ¿no? Habría una discusión tremenda ahí entre el juez y el abogado, o el fiscal y el abogado. Y eso es con el imputado. Ahora, pónganselo a la víctima. Si ahí van a saltar pues derechos humanos, están revictimizando a la persona, es lógico que vaya al revivir el evento, lógicamente se va a alterar sus sentimientos, sus emociones, ¿no? Su monitoreo físico, la presión. Uy, imagínese el tema. ¿Lo puede hacer la inteligencia artificial? Sí, el tema es cómo nosotros podemos temas penales, jurídicos en general, ¿no? Ese también es otro tema, porque hay que cuidar de no lesionar efectivamente derechos fundamentales procesales. Usted tiene derecho, usted tiene la obligación, testigo, usted tiene la obligación de declarar, sí. El imputado no tiene la obligación, ¿no? Entonces, la víctima, bueno, para no revictimizar, de repente no. Pero es un tema muy controversial, este tema del análisis de sentimientos y emociones, utilizados con IA para establecer la veracidad del testimonio. Muy bonito tema, muy interesante. Creo que va a haber investigaciones importantes en este campo y que esperemos nos vayan enriqueciendo también a todos nosotros, ¿no? Que estamos como operadores de justicia y que tratamos de estar pues a la vanguardia de que cosas nuevas salen. La inteligencia artificial es importantísimo para este tema. La perfilación criminal, otro en el ámbito de la justicia, otro tema importante que se puede utilizar o se debe utilizar. Acá sí no es tan controversial como el anterior, pero ¿qué se hace? Mediante análisis de datos y casos anteriores se puede perfilar, ¿no? ¿Qué es vamos a hablar de perfilación criminal deductiva, ¿no? Vamos a establecer patrones en, no hablemos solamente de asesinos seriales, sino también de organizaciones criminales. Si hay un patrón establecido, entonces yo puedo utilizar la inteligencia artificial para que me haga la vinculación de casos. Caso de sicariato en la calle tal, caso de robo agravado en la calle tal, caso de la calle tal. Y de repente por ahí hay gente relacionada con el mismo tema. Entonces, si yo establezco patrones,
puedo establecer si pertenecen o no a una misma organización criminal. Ahora, más específico, patrones de conducta, asesinos seriales o este, lo que se llama reincidentes, reincidentes o habituales, ¿no? O sea, personas de que tienen el mismo modus operandi o similar, que tienen, utilizan la misma ropa, el mismo, el mismo horario o por ahí cerca. Ese tipo de patrones yo puedo ir analizándolos de tal manera de que esos patrones puedo yo perfilar. Mire, según lo que me han dicho acá en este y en este evento, el tipo es un tipo alto, delgado, de unos 30 años, ¿no? Con un acento diferente al de la región y así. Y entonces, claro, lógicamente también puedo hacerlo a mano, todo lo hemos hecho a mano eso antes, pero como vemos ahí en el cuadro, podemos vincular casos para poder generar perfiles de sospechosos que se ajusten a estos patrones. ¿Y eso a quién va a ayudar? Al investigador criminal, porque va a tener ya cierta característica de lo que está buscando y no en el abanico amplio de posibilidades, ¿no? Entonces, para la perfilación criminal, la inteligencia artificial también es importante y también se puede utilizar. Y se usa, ¿no? Se usa. Este es otro tema controversial. Predicción y prevención del delito. Hablamos en términos de técnicos de policía preventiva o predictiva. La policía predictiva, hubo una película que se llamó Precrimen. Ustedes deben acordarse de una película hace ya muchos años, Precrimen, donde pues, el protagonista lo traían, pero había un software que se adelantaba a lo que iba a suceder y decía, bueno, este tipo es potencialmente un delincuente, un criminal, va a cometer un delito y por lo tanto hay que aprenderlo preventivamente. La predicción. ¿Eso hace la inteligencia artificial? Sí, 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 queridos colegas. Eso hace la inteligencia. Puede hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de prevención, estamos hablando de perfiles, estamos hablando de patrones y puede decir, en esto sí podría ser un comportamiento de estas personas, de estos sospechosos, y se puede hacer o tomar medidas preventivas y proactivas para reducir la incidencia del delito. Pero no como decía la película, ¿no? O sea, no atacar a la persona, porque nadie sabe qué cosa va a hacer la persona. Pero sí podía ser la policía preventiva o predictiva, podría establecer patrones en algunas áreas, por ejemplo, de una ciudad. Yo hago mi mapa de calor, no sé si alguna vez lo habrán visto, mi mapa de calor, entonces pongo estas áreas, las pongo en rojo, las otras en amarillo y las otras en verde. Las zonas en verde son las que son más tranquilas, las de amarillo tienen cierto grado de peligrosidad y las zonas rojas o las zonas de calor son donde yo debo establecer eh, mi plan de acción o de prevención contra el delito. Entonces, la inteligencia artificial puede hacer esto. Ah, mire, en esta zona hay más peleas. ¿Por qué? Porque de repente por ahí hay muchos bares, ¿no? Hay gente ebria. En esta zona, por ejemplo, hay muchos accidentes de tránsito. Ah, mira, acá, porque acá de repente no hay mucha señalización, la luz, en la noche no se ve muy bien. La gente que sale de la zona A, donde hay muchas discotecas y zonas de diversión, hacia la zona, hacia diferentes partes, pasan por esta avenida. También eso influye en los accidentes de tránsito. Y en esta zona, pues hay bastante atracos, bastantes robos, ¿no? Entonces, para eso sí podría servir y sí sirve la policía predictiva. ¿Va, ¿Va a suceder? No, no es que tenga una bola mágica, sino que es muy probable que suceda. Es muy probable que suceda. ¿Por qué? Por estos patrones que he detectado en la información que me han dado de las denuncias policiales y toda la información que yo tengo sobre lo que se ha alimentado. No olvidemos que también es un problema.